Sola, todo se hace nuevo aquí. Tu amor llegó, rompió mis sombras, encendió mi corazón en tu verdad. Eres la luz que me transforma, la voz que me enseñó a respirar. Somos una casa encendida en fe, una familia que aprende a creer. Tu gracia nos llama a crecer, Olón siempre vuelve a renacer. Tú renuevas mi vida, tu palabra nos guía hacia la paz. Esperanza encendida, tu amor nunca se apagará. Somos fuego, somos vida, somos tu verdad. Olón renovando familias una vez más. Sabemos que Dios es un Dios de pactos que siempre guarda su promesa. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillada ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual
saludo donde sea que te encuentres y vamos a reflexionar en esta palabra, en el título, Invisibles del Reino. ¿A qué se refiere el hecho de los invisibles? ¿Quiénes son? La palabra clave que tenemos para iniciar lo que es esta plática: Dios no mide tu impacto por tu visibilidad, sino por tu fidelidad. Voy a repetir: Dios no mide tu impacto por tu visibilidad, sino por tu fidelidad. El hecho de que seas visible no garantiza muchas cosas que Dios conoce en nuestro andar, en nuestro caminar. Dios sabe que todo lo que hacemos, y aunque seamos muy visibles, podemos no precisamente ser fieles a Dios. Como número uno, hablamos de lo que tiene que ver servir sin ser visto. Servir sin ser visto o ser visto y no servir. Son dos frases que contrastan demasiado. Puedo servir sin ser visto, pero puedo ser visto y no servir. Vivimos en una generación donde todo se mide por seguidores, por reconocimiento, todo se mide por aplausos, se mide por plataformas, y sin darnos cuenta, hay mucho de lo que reflexionamos en esto. Si por la mañana sigue congelados los seguidores en las redes sociales, o tenemos más seguidores en la plataforma donde te encuentres, si has recibido reconocimiento o no lo has tenido, muchas generaciones viven desde ese punto de vista. Pero llegan a pensar muchas personas: si nadie me ve, entonces no estoy haciendo nada. Aparentemente, desde esta posición, nosotros domingo a domingo, a mediodía, hacemos una transmisión, y es una transmisión la que tenemos. No tenemos por el momento lo que es una congregación presencial. Pero en la posición que tenemos ahora, yo puedo estarte hablando, y en ese sentido no sé quiénes son las personas a las que está llegando, pero sí te puedo decir que la palabra es sembrada en cada vida, y no sabes en qué circunstancia, en qué momento alguien se ha encontrado por esta transmisión y ha sido de bendición para su vida. Dios no nos llamó, por supuesto, para vivir una vida donde tengamos que estar transmitiendo por los siglos y los siglos. Amén. No, Dios no nos dio eso por el hecho de ser solamente una herramienta. Pero tenemos esa oportunidad de que por el momento lo estamos haciendo, y más adelante seguramente, tendremos el lugar que estamos esperando de parte de Dios, que pues lo tenemos en donde vamos a reunirnos, donde vamos a asistir de forma presencial. Si nadie me ve, no estoy haciendo nada. Nada es importante. Pero en el reino de Dios, lo invisible tiene valor eterno. Lo que no se ve tiene valor eterno. Te puedo decir que una de las guerreras que Dios hizo muchas cosas hermosas en su vida, te hablo de mi madre, porque desde el hecho de que salí para lo que era un servicio, una preparación en un seminario teológico, todo el tiempo fue mucha oración, de la que pude notar que ella siempre hacía, y había un respaldo. Pero así como ella, hay muchas personas que, sin darte cuenta, están pidiendo por ti o han orado por ti, y son personas no visibles.
hay personas no visibles en el trabajo del reino, pero no importa que no sean importantes, o no importa que no sirva lo que está haciendo, sino que cada uno, lo que nosotros hacemos, el único que evalúa y lo pone en una balanza es Dios. Es el único que sabe qué hacemos y qué no hacemos y por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos. ¿Quién eran estos invisibles? Y a quién me estoy olvidando como ejemplos. Hay 3 personajes a los que me hago referencia como un ejemplo de esos personajes que son los invisibles. Y te hablo de Santiago, también llamado como Jacobo. Te hablo de Judas. Jacobo, bueno, escribió una carta de la Biblia, igual que Judas. Y este varón que ven a un extremo, que se llama Matías. Matías, y voy a platicar un poco de ellos, fue el que sustituyó al que fue llamado como el que traicionó a Jesús, porque después se suicidó. Quedaron 11 de los seguidores de Jesús, 11 discípulos, y posteriormente, hablando de los seguidores particularmente llamados apóstoles, porque bueno, en general todos somos seguidores y todos somos discípulos de Jesús, este varón que sustituyó a este Judas fue Matías. Y te quiero mencionar algo de los 3. ¿Tú sabías eso? Muchas personas, después de años de leer la Biblia y años de estarla leyendo, no saben que Santiago y Judas fueron 2 hermanos del Señor Jesús. Son 2 hermanos del Señor Jesús quienes escriben también estas cartas. Y seguramente habría existido un escándalo si hubiéramos vivido en este tiempo de no, pero ¿cómo sus hermanos tienen que estar involucrados ahí también? Quiero explicarte que al inicio del ministerio de Jesús, su familia y nadie de sus hermanos creía en él. Y aún de lo que él podía decir y de lo que veían en él, pues se decían, no sé qué le pasa a Jesús, ha sido ejemplar, pero pues eso de lo que está diciendo parece una locura. En una ocasión, el Señor Jesús les dijo que mi Padre y mis hermanos son aquellos que siguen el reino de los cielos, haciendo una distinción de que no por pensar que eres hermano de Jesús o eres familia de él, pues puedas tener muchas palancas allí y entonces puedas hacer y deshacer en la obra. No es de esa forma. Jesús lo dijo y le dijo en una pregunta que le dijeron a él: ¿quién es mi madre, mis hermanos? ¿Quiénes son tus hermanos? Y entonces, pues él creyendo, diciendo esto, que es que está ahí tu familia en la entrada, y pues dice que es tu familia y que son tus hermanos. Y Jesús lo dijo así, de manera contundente: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son? Son aquellos que están y que sirven en el reino de los cielos. Y bueno, Santiago y Judas, Santiago el mayor, Judas era más pequeño en edad, pero qué hermoso es poder ver que estaban involucrados no al inicio. Ellos no estaban involucrados al inicio porque no creen en él, pero ya después de la resurrección de Jesús y al ver los milagros y las señales que él hacía, entonces Dios tocó su corazón y supieron quién era aquel que, llamado Jesús, Dios permitió que viviera en su familia. Y bueno, estamos hablando propiamente que Santiago y Judas eran medios hermanos de Jesús. ¿Y por qué digo medios hermanos? Bueno, te lo dejo de tarea. Matías, hablando de Matías, no era de los 12 originales, no era conocido públicamente Matías, no era protagonista Matías. La Biblia no aparece donde dice, y Matías estuvo aquí, o fue a tal lugar, o hizo tal tarea ya pedida por Jesús desde el inicio. No, era uno de los que había estado con nosotros todo el tiempo. Uno de los requisitos que había para poder nombrar a alguien como sucesor era de los que estuvieran desde el principio del ministerio de Jesús.
de los que estuvieran y de los que le habían seguido desde un inicio. Y aunque no es mencionado Matías, él estuvo desde el principio. Estuvo desde el principio, permaneció cuando otros se fueron, él seguía allí. Muchos llegaron a seguir a Jesús y se fueron. Muchos no aguantaron. Muchos estuvieron nada más un momento y pues sintieron allí pues una alegría, cierta emoción y solamente iban a ver las señales y las maravillas de Jesús, pero se fueron. Matías fue fiel en lo oculto, donde nadie lo veía y podían decir, ay, aquí está Matías, aquí está el seguidor que persevera más, el más fiel. No fue mencionado solamente una vez en la Biblia. Y fue esa ocasión donde fue como candidato para sucesor, fue esa única vez que es mencionado. Pero tenía todas estas características. Cuando llega el momento, Dios lo levanta. Y te digo ahí algo esto de parte de Dios. Llegado el momento que Dios tiene preparado, Dios sabe cuándo te levanta. Él sabe cuándo tu corazón está listo y preparado. Porque levantarte en una condición donde no estás listo o preparado, esto debería ser un verdadero desastre. Él sabe cada uno de nuestros corazones. Dios sabe el momento en el que Él nos levanta. Así es que Matías era alguien que no fue mencionado en la Biblia. Solamente lo veían por allí, que de repente estaba, alguien lo veía, pero él siempre estuvo desde el inicio, aunque otros se fueron, aunque no estuvieron, él desde el inicio del ministerio del Señor Jesús, él perseveró y él estuvo allí en todo momento y por eso se ganó el ser candidato y se ganó el hecho de ser el apóstol sustituto elegido por todos los demás apóstoles. Qué situación tan hermosa de este Matías. Y hablamos de Jacobo, hermano de Jesús. No creyó en Jesús al principio. Su hermano no fue parte del grupo cercano inicial de él. ¿Por qué no creía su familia en él? Pero pasó el tiempo y se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. Él era el que presidía la iglesia en Jerusalén. Era el que presidía el concilio de la iglesia de Jerusalén. Él escribió una de las cartas más prácticas del Nuevo Testamento. Pasó de dudar a ser un gran líder. Y bueno, aquí te digo eso sin presunción, pero y mucho menos pensando allí en hacer alguna comparación. Pero recuerdo en un tiempo donde la congregación donde estábamos sirviendo en ese instante, había dos de mis hermanos que estaban ahí. Pues al ser el más chico, bueno, había dos de mis hermanos que eran más grandes. Y pues en ese momento, bueno, llegaban, ellos estaban sirviendo, en un momento allí, pues siempre muy celosos y cumplidores en ese sentido, en sus compromisos con Dios, en ofrendar, en diezmar, siempre tuvieron esa característica hasta la fecha. Y de repente, pues resulta que pues yo podía exhortarles en la congregación y a mis hermanos mayores, pues desde la postura que tenía en ese instante, al ser su pastor, podía decirles muchas cosas y hablarles conforme a la palabra de Dios. Pero pasando ese momento y estando en otras situaciones, de repente, no sé, estaba manejando algo rápido y la impresión que llegaban a tener algunos de ellos me decían, no, maneja más lento o más tranquilo. Entonces ellos me podían regañar a mí o me podían llamar la atención a mí. Y yo comprendía perfectamente esa postura de reconocer como hermanos mayores, pero también ellos lo temían de poderme reconocer como pastor en ese momento, cuando estábamos en la congregación. Jacobo, pues uno de los hermanos de Jesús. Qué privilegio poder tener eso. Bueno, pues fue el hermano de Jesús y escribí tal carta. Sí, pero no fue una persona visible. Él fue invisible. No consideraron ni hablaron mucho de la posibilidad de que él estuviera. Pero él estuvo ahí, llegó y tuvo el privilegio de escribir una carta. Dos de sus hermanos escribiendo
una carta a cada uno en la Biblia que, pues, a mí me llama mucho la atención el conocer esto, el saberlo, que Dios hace cosas hermosas y tú no sabes que tu familia, el privilegio más grande es de que puedas estar involucrado en el servicio de Dios. Y bueno, hablamos de Judas, hermano de Jesús, poco mencionado, sin protagonismo visible. Escribe una carta firme, Judas. No es el otro Judas, es otro Judas él. Defiende la fe en tiempos difíciles. No busca fama. Cumplió su asignación que le fue dada. No estaban buscando reconocimiento. Y bueno, el reconocimiento es algo obsesivo que el tiempo moderno de repente lo da de, pues si no eres alguien visible, si no eres alguien pues reconocido en tantos lugares, te puedo decir tajantemente y de forma directa que hay muchas personas que son pastores y que sirven a Dios invisibles, que nadie va a notar de ellos y ni va a saber dónde estuvieron, pero están dando y han dado más frutos que aquellos que pueden ser de los más visibles. Pero Dios conoce todas las cosas. Así es que estos tres personajes, Matías, Santiago, Judas, personas invisibles que no se veían, que no podían reconocerse simplemente por no ser alguien que fuera que llamara la atención, alguien que tuviera mucha visibilidad. No se veían, estaban por allí entre la gente y ya. ¿Cuál es la realidad actual? Hay personas que sirven en silencio. Hay personas que oran en secreto. Hay personas que dan sin reconocimiento alguno. No piden nada de reconocimiento y lo están haciendo. Y han sido constantes. Y han sido ejemplares en esto. Hay personas que permanecen sin aplausos. Y a veces sienten, ¿de verdad importa lo que hago? Y en algún momento todos llegamos a pensar eso. Todos lo llegamos a pensar. Y en algunas ocasiones, o muchas ocasiones, en el servicio a Dios, me he preguntado eso. ¿De verdad importa lo que hago? ¿De verdad ha valido la pena? ¿Ha valido la pena el esfuerzo? Que en algunas ocasiones estar al borde de una salud precaria por servir. ¿Valdrá la pena eso? ¿Tú qué crees? Número 4. La perspectiva de Dios. Estamos hablando de Mateo 6:4. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Él ve las cosas en secreto y te va a recompensar en público. Ya lo que pase después, o si eres muy visible y las personas pues te reconocen y te aplauden y todo, qué bueno, te felicito. Pero más debemos de preocuparnos qué tan fieles somos a Dios. Él ve todas las cosas. Dios nos ve qué estamos haciendo. Nos ve la intención de nuestro corazón. Dios está pesando la intención de nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Si es sincera nuestra demanda, o si nuestra demanda solamente es de vana apariencia. Ve lo que otros no ven. Dios valora lo que otros ignoran. Él honra lo que otros pueden minimizar. Lo que haces en lo oculto tiene eco en la eternidad. Lo que vayas a hacer que nadie vea y que habla de esa fidelidad y esa perseverancia a Dios, aunque nadie lo esté viendo, lo que tú hagas va a tener un eco en la eternidad y va a poder reflejarse posteriormente en una vida en la eternidad, esa vida eterna que Él nos ha prometido a todos los que le amamos. Número 5. ¿Te sientes invisible? ¿Tú qué piensas? ¿Sientes que pasan y nadie te ve?
sientes que todos te ignoran, nadie te reconoce. ¡Qué tragedia! Nadie está reconociendo tu esfuerzo. Mira, lo importante es de que te lo reconozca y Dios esté viendo allí, desde la plataforma de tu corazón, la sinceridad con lo que hacemos. Si es sincero lo que hacemos. Tal vez tú sirves sin reconocimiento. Das lo mejor, pero nadie lo nota. Nadie lo está notando. Estás en un lugar donde no eres valorado. Sientes que podrías hacer más, pero no te dan el espacio. Sabes, siempre Dios nos dará las oportunidades y Dios nos dará el espacio. Y de nosotros dependerá en la forma en la que esa oportunidad podremos aprovecharla y podrá ser para nosotros un privilegio, o esa oportunidad la podremos dejar a un lado. Dios lo sabe. Pero esas oportunidades Dios las da. Y nos las da para nuestro crecimiento, nos las da para que aprovechemos y que veamos que es un privilegio de parte de Dios. Escucha esto, que si tú te sientes invisible, Dios sí te está viendo. Él sí te ve por lo mínimo que hagas, lo insignificante que hayas hecho para Él. Él lo ve y Él lo sabe. Las claves para vivir como un invisible del reino, ¿cuáles son esas claves? Pues mira, yo creo algo, que si en un momento viene un auge, Dios te levanta. Hay decenas y decenas de personas que van en el conocimiento de Dios, y en el momento que suceda eso, he creído en algo. Y eso ha sido una postura de lo profundo de mi corazón, de creer en la situación. Si Dios te dice, tu tarea en el lugar donde te encuentres es mover esta silla y ponerla de este otro lado. Esa va a ser tu tarea aquí. Insignificante. Tal vez no valorada para tu capacidad. Pero te digo algo. Si tú lo haces con fidelidad, con constancia, por tarea mínima, insignificante que sea, de lo que Dios te está pidiendo, se cumple la palabra. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿cómo poder aspirar a lo mucho, verdad? Si en lo poco nos falta fidelidad. Ahora, si en lo mucho no tenemos fidelidad, si en lo poco no tenemos esa fidelidad, entonces, ¿qué será lo mucho? Tú sabes la respuesta. Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho serás puesto. Tareas que de repente le decían en la antigüedad a los sacerdotes: tú te vas a encargar como sacerdote de los levitas en sacar toda la ceniza cada que se hace el sacrificio. ¿Y nada más eso? Sí, pero llegaba un momento que había tanta ceniza allí, en cuanto al lugar del altar de sacrificios, que a poco estaban de repente: ¡hey! ¿Quién se está haciendo cargo de esa tarea? Pues ya está lleno de cenizas, no hay quien haga eso. Eso era muy importante. Era el altar de sacrificios. Pero cada uno tenía una tarea por hacer. Y esa tarea, pasara lo que pasara, tenía que cumplirse. Y continúo hablando de eso, la fidelidad no depende del reconocimiento. Si tú permaneces en el proceso, permanece en ese proceso, permanece en eso que está haciendo Dios en ti. Que te duela, que te lastime, que te haga sentir mal. En el proceso de Dios, no de los hombres, en el proceso que Dios te está dando, mantente en ese proceso. Permite que Él trate en tu vida. Permite que Él trate en lo profundo de tu corazón y pueda ver en ti y pueda sacar en ti aquello que no le gusta. Permanece en ese proceso. Matías esperó su momento. No te compares con los demás. En el momento que te estás comparando con otras personas, tal persona tiene y aquel y yo no tengo, o cómo es posible
que aquel teniendo menos capacidad está sirviendo y como yo no puedo servir. No te compares, porque en el momento que te comparas es como si un aparato eléctrico estuviera conectado, te desconectas en el momento de que tú estás haciendo alguna comparación. Tu asignación es única para Dios, la asignación que te está dando. Lo único que Él espera es de que en el lugar, en la posición, en la tarea que Él te esté pidiendo, seamos fieles. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Confía en el tiempo de Dios. Él sabe cuándo levantarte. Confía en los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios, mucha gente que pues ni conoce de Dios y dice barbaridades y vive en una situación que da pena, pero dicen allí de los tiempos de Dios son perfectos, y tú lo puedes escuchar en un montón de medios y muchos lugares, ¿no? Y de muchas personas. Es que los tiempos de Dios, pero yo te lo quiero decir desde esa posición del que teme de Dios. Tú que temes a Dios, que le amas, que le seas agradable, Él sabe cuándo levantarte, porque será el momento perfecto de Dios para tu vida. Sí, estarás haciendo algo para ese momento, pero tú estás esperando ese proceso que Él está haciendo en cuanto a ti, porque Él trabaja en tu corazón, Él moldea cada una de nuestras vidas, y Él sabe cuáles son las áreas en las que hay más debilidad, hay más frustración, hay más luchas, hay momentos ahí en los que nos ha costado trabajo cambiar. Él lo conoce, y es el área que Él está trabajando. Y ya estoy concluyendo. El reino de Dios no necesita más famosos, necesita gente fiel, necesita más fieles. Dios no te llamó a sobresalir ante los hombres. Él te llamó a ser luz delante de Él. Y vamos a estar en pie. Dios, te damos a ti la gloria y la honra, Padre eterno. Si nos hemos considerado invisibles, si en nuestro corazón se ha atravesado esta palabra donde hemos dicho, en realidad vale la pena lo que he hecho, sirve lo que estoy haciendo, de verdad sirve. Dios, perdónanos, porque de repente menospreciamos las tareas que tú nos has dado y en los diversos momentos o tiempos en los que tú nos has puesto en una tarea, en un trabajo, en una posición. Todo eso y todo ese esfuerzo y todo lo que de repente, sintiéndonos invisibles, hemos hecho, ha valido la pena. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que tú eres el que ve todas las cosas y que tarde o temprano, Señor, será exhibido, Señor, la fidelidad de cada uno de nosotros, y también será recompensada a aquellos que, sin importar el momento, estuvieron contigo, sirviéndote. Y gracias por ese cuidado y por esa atención que tú das a nuestras vidas. Te amamos y te quiero recordar eso. Valió la pena. Vale la pena para Dios. Porque Él cuida, como la niña de tus ojos, te cuida. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí.
Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, sí Señor, te amamos. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Sí, Padre eterno, te damos la honra y la gloria. Y ha sido una bendición poder compartir contigo. Para la próxima semana tendremos el cierre de esta serie. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde donde sea que te encuentres.